Iniciamos en este momento el dictado de la unidad número 2 de la disciplina microeconomía, cuyo título es demanda de bienes y servicios. Dijimos que para ubicarnos en nuestra disciplina, el circuito económico simple representará la hoja de ruta que nos guiará respecto de los contenidos que estamos analizando. Así, en este circuito económico simple, este esquema que simplifica los temas que se abordan en la microeconomía, podremos decir que, así como un mapa en un parque, nos ubicará y nos dirá que en esta unidad vamos a analizar esta función que se ha marcado en rojo. La unidad número 2 tiene como objetivos presentar cuáles son las variables o aquellos elementos que influyen en la determinación del comportamiento de un consumidor a la hora de adquirir un bien o servicio. Otro de los objetivos que se persigue es tratar de medir cuál es la sensibilidad que tienen los consumidores ante variaciones en estas variables del primer punto. Esta sensibilidad se mide a partir del concepto de elasticidad. Y el tercer objetivo es tratar de encontrar un modelo teórico que explique el comportamiento de los consumidores y a partir de allí derivar la función de demanda y aplicar este modelo a casos concretos. Por otro lado, los contenidos que tiene la unidad o los grandes títulos que aborda esta unidad son los que a continuación vamos a presentar. El primero es hablar de la función de demanda. Hablaremos de su concepto y de cuándo se verifican variaciones en la demanda. Y además hablaremos del concepto de elasticidad. En el segundo punto hablaremos de cuáles son los elementos a tener en cuenta para derivar la función de demanda. Y el tercer punto nos hablará de cuáles son las aplicaciones concretas de la teoría como de la práctica que analizamos en esta unidad. Como la unidad es bastante extensa, la vamos a dividir en 4 partes. 2 partes para el punto 1 y una parte para el punto 2 y otra parte para el punto 3. En esta oportunidad, entonces, en esta primera parte del punto 1, analizaremos el concepto de demanda y cuándo ocurren variaciones en la demanda. Presentamos a continuación el concepto de demanda. En la guía de estudios ustedes encontrarán que cuando hablamos de demanda de un bien o servicio nos referimos a distintas cantidades que un consumidor o grupo de consumidores desean y están en condiciones de adquirir a los distintos precios alternativos en un mercado y en un periodo de tiempo determinado. Esta definición tiene varios elementos a tener en cuenta. La primera cuestión a tener en cuenta es que cuando hablamos de la demanda de un bien o un servicio, hablamos de diferentes cantidades, de distintas cantidades. Es decir, que hablamos de un proceso de planificación que el consumidor hace teniendo en cuenta diferentes niveles de consumo de un bien. A su vez, cuando hablamos de la demanda de un bien o servicio, podemos hablar de la demanda que tiene un consumidor o un grupo de consumidores. Es decir, que podemos hablar de la demanda individual de una persona o de la demanda grupal o total cuando tenemos en cuenta a la totalidad de los consumidores que adquieren este bien particular. Además, esta definición tiene dos conceptos muy importantes. El concepto que los consumidores desean adquirir este bien, es decir, que este bien satisface alguna necesidad del consumidor o del grupo de los consumidores. Pero además, no solo que deben desear este bien por la satisfacción que les genera, sino que deben estar en condiciones de adquirirlo. ¿Esto qué quiere decir? Disponer del dinero que les permita adquirir este bien. Porque recuerden que estamos hablando de bienes económicos y los bienes económicos se obtienen a partir del pago que se hace para su adquisición. Es decir, que debemos
pagar un precio para adquirirlo. Los bienes económicos, recuerden que son excluyentes. ¿Esto qué quiere decir? Que el que no paga ese precio no puede adquirirlo. ¿Qué otra cuestión tiene en cuenta esta definición? Que estas distintas cantidades se darán para distintos precios alternativos que fije el mercado. Es decir, si el precio es alto, ¿cuánto adquiriré? Si el precio es bajo, ¿cuánto se comprará? Es decir, que vamos a ir vinculando precios con cantidades, distintos precios con distintas cantidades. Otro elemento que tiene en cuenta esta definición es que este consumo se realiza en un mercado determinado, es decir, en una situación en la que consumidores y oferentes se enfrentan en esta puja de la que hablamos en la unidad anterior para poder encontrar este precio final que se pague. Porque además, recuerden que en microeconomía también se denomina teoría de los precios. Pero además, cuando nosotros como analistas, como estudiosos, como investigadores de la función de demanda, tengamos en cuenta esto, vamos a tener que definir a qué periodo de tiempo nos estamos refiriendo. Es decir, ¿qué, ¿cuál será el lapso en el que analizaremos la demanda? Podemos pensar en la demanda de pan y la podemos determinar o analizar para un día, para una semana, para un mes o en el año. Es decir, que lo que vamos a tener en cuenta es el periodo de análisis de esa demanda particular. Una cuestión que es muy importante determinar es que la matemática colabora muchísimo en la economía. Así, a partir de lo que ustedes analizaron en el análisis matemático, nosotros podremos llevar la demanda a una función, es decir, a una relación de causalidad entre variables. Trataremos de pensar cuáles son las variables que influyen en la demanda y de un bien o servicio en particular y cómo lo hacen. Yo les recomiendo que a partir de ahora traten de mirarse y de pensar a la hora de ir a comprar un bien o servicio, qué elementos o qué variables o qué cuestiones tienen en cuenta para finalmente comprar este bien o servicio. Los teóricos han hecho de esta función una función general en la que se ponen algunas variables que en general se repiten en todas las demandas de bienes y servicios. Esta función tiene esta forma. ¿Qué nos dice esta función? Que la cantidad, esta X, demandada de un bien, a este bien lo hemos llamado X, se puede llamar Y, le pueden poner una letra, o pueden poner PAN, la cantidad de PAN demandada, o la cantidad de casas demandadas, las cantidades de consultas médicas demandadas, recuerden que son bienes o servicios, por periodo de tiempo, es decir, el tiempo de análisis. ¿De qué va a depender? En general, las demandas dependen de su propio bien, o sea, la demanda de X depende del precio de X, de su propio bien. Existen también otras variables que inciden en la demanda, por ejemplo, los bienes que se vinculan con el bien X que llamaremos Y. ¿Qué otra cosa tendremos en cuenta a la hora de definir cuánto vamos a consumir de un bien en particular? ¿Cuál es el ingreso monetario que tengo para adquirir ese bien y servicio? Es decir, ¿cuál es la cantidad de dinero que tengo para comprar ese bien? Otra variable que también incide son los gustos y preferencias. ¿Qué son los gustos y preferencias? Las necesidades que satisfacen estos bienes y cuál es la importancia de esa necesidad. Otra cuestión que también tienen en cuenta los especialistas es que las expectativas futuras en los consumos de algunos bienes son importantes. Por ejemplo, en nuestro país, que es un país que está altamente dolarizado para algunas cuestiones, si se espera que en el futuro el precio del dólar, la cotización del dólar aumente y tenemos ahorros, vamos y los compramos ya. Porque sabemos que en el futuro va a ser más caro. Si ocurriera al contrario, entonces no compramos hoy y dejaremos ese dinero para comprar los dólares
en el futuro, es decir, las expectativas de cómo va a ser el precio en el futuro. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que si hablamos, de acuerdo a la definición del grupo de consumidores, también tendremos en cuenta qué cantidad, qué número de consumidores definen esta demanda. Y ese etcétera implica decir que hay demandas particulares que tendrán en cuenta factores particulares. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la demanda de helados, uno de los factores a tener en cuenta es cuál es la temperatura, cuál es el clima, cuál es la estación en la que estamos transitando. Si, por ejemplo, tenemos en cuenta la demanda de faldas, de polleras, tendremos en cuenta entonces cuál es la proporción de mujeres que hay en la población y que van a ser las demandantes de este bien o servicio. Como hemos visto en el circuito económico simple, la función de demanda tiene pendiente negativa. Y si ustedes miran este gráfico, fíjense que de todas las variables que aparecen en la ecuación anterior, en la función anterior, solamente hemos aislado dos. La que está en el miembro de la izquierda, o sea, la cantidad por unidad de tiempo, y el precio de ese mismo bien o servicio. Si tuviésemos que graficar todas las variables, el espacio tridimensional que conocemos no sería suficiente. De manera tal que acá se toman solo dos variables. ¿Y cómo se hace esto? Se realiza a través de una cláusula que los economistas llaman ceteris paribus. ¿Qué quiere decir ese ceteris paribus? Quiere decir que nosotros vamos a tener en cuenta las distintas cantidades que están graficadas en el eje de las X y los distintos precios que están graficados en el eje de las Y, con las ordenadas, suponiendo que el resto de las variables, o sea, el precio de los bienes relacionados, el ingreso monetario, los gustos y preferencias, las expectativas futuras, el número de consumidores, permanecen constantes, están fijos, tienen un solo valor y no se van a modificar. Este comportamiento que observamos en el gráfico de la demanda, que si baja el precio del bien, estamos en condiciones, deseamos en condiciones de adquirir mayor cantidad del bien, se verifica en el 99% de los casos. Es decir, todos los consumidores obramos de este modo. ¿Qué quiere decir esto? Que como todos obramos de la misma manera, a menor precio compramos más o a menor precio o a mayor precio compramos menos, esto se puede elevar a la categoría de ley. Es decir, que a partir de acá se deriva la ley de la demanda, que nos dice que ante disminuciones en el precio de un bien o servicio, la cantidad demandada del mismo aumenta o viceversa, es decir, que ante aumentos en los precios de un bien o servicio, la cantidad demandada disminuirá. Como dijimos en la definición de demanda, podemos hablar de la demanda de un bien o servicio que realiza un consumidor o grupo de consumidores. Cuando hablamos del grupo de consumidores que adquieren y están en condiciones de hacerlo, la totalidad de los consumidores, vamos a hablar de la demanda total. Para poder arribar o definir esta demanda total, vamos a suponer, en una simplificación muy importante de la economía, que este mercado solo tiene dos consumidores o dos grupos de consumidores, el consumidor A y el consumidor B, cuyas demandas son las que hemos presentado. Lo que nosotros queremos es determinar la demanda total o la demanda de mercado. Para ello vamos a graficar otro sistema de ejes en la que vamos a encontrar las cantidades que demandan el consumidor A y el consumidor B conjuntamente. Este procedimiento se hace siguiendo la siguiente regla, que nos dice que para encontrar la demanda total o de mercado debemos sumar horizontalmente las demandas individuales. ¿Qué significa sumar horizontalmente las demandas individuales? Significa partir de un precio, suponemos que ha fijado el mercado, como precio de X sub 0. Cuando el precio tiene ese nivel, ¿cuánto consume el señor A?
proyectamos ese precio hacia la demanda y una vez que encontramos la demanda, proyectamos ese punto hacia las cantidades y esto nos va a definir la cantidad que compra el señor A cuando el precio del bien es P de X sub 0. A continuación vamos a preguntarnos, a ese mismo precio, ¿cuánto consume el señor B? Entonces proyectamos esa línea horizontal al nivel de P de X sub 0 hasta encontrar el gráfico del consumidor B. Y así entonces definimos cuánto va a consumir el señor B o el grupo de consumidores B, que será XP sub 0. La pregunta es, ¿cuánto consumen entre los dos? Entonces, nuevamente, al mismo nivel de precio, es decir, moviéndonos horizontalmente, de allí la suma horizontal, nos vamos a ir al gráfico total de la demanda total, encontramos ese precio de X sub 0 y vamos a sumar los segmentos 0XA del consumidor A más 0XB del señor B y vamos a tener que a ese nivel de precios, sumando esos dos segmentos, tendremos que entre ambos van a consumir X sub 0. El punto de coordenadas X sub 0 P de X sub 0 será un punto de la demanda total. Con ese mismo procedimiento operamos para otro nivel de precios. Supongamos que el nivel de precios disminuyó a precio X sub 1. Si el precio ha bajado, por la ley de la demanda que ya anunciamos anteriormente, sabemos que el consumidor A va a adquirir una cantidad mayor y será XA sub 1. A ese mismo precio, el señor B o el grupo de consumidores B consumirá XB sub 1. Entre ambos consumidores o grupos de consumidores, ¿cuánto van a consumir? Sumamos entonces la cantidad 0xA1 y 0xB1, 0 es el origen de coordenadas, y a ese mismo nivel de precios, sumando esos segmentos, tendremos la cantidad total que consumen los dos grupos o los dos consumidores. Así entonces encontraremos otro punto de la demanda cuyas coordenadas van a ser x1, p de x sub 1. Uniendo estos puntos tendremos en consecuencia la demanda total o de mercado. Lo mismo se podría hacer pensando que algún consumidor o grupo de consumidores se ha retirado del mercado. Entonces tendremos que realizar la operación inversa, es decir, realizar la resta o eliminar a este consumidor del mercado. A fin de tener un lenguaje común que nos permita acordar y comprender ciertos conceptos de economía, los especialistas en la disciplina han definido de manera diferente los cambios que acontecen cuando ocurre algún cambio en alguna de las variables de la función de demanda. Así, cuando el cambio ocurre en el precio del bien que estamos analizando, cambia el precio de X y se modifica el consumo del bien X, que es la demanda que estamos analizando, vamos a hablar de cambio en la cantidad demandada. Este cambio en la cantidad demandada gráficamente se puede visualizar a partir de una función de demanda y lo que vamos a ver es que cuando el precio varía, estamos entonces en el punto A con un precio X sub 0 y una cantidad X sub 0, si ese precio varía, en este caso disminuye a precio de X sub 1, vamos a pasar a consumir X sub 1 que corresponde al punto B. Este pasaje lo hacemos sobre la misma función de demanda, es decir, vamos a pasar de un punto a otro sobre la misma función de demanda. A diferencia de esto, cuando ocurren variaciones en cualquiera de las otras variables que inciden en la demanda, el precio de otros bienes, el ingreso del consumidor, las expectativas, los gustos y preferencias, el número de consumidores, etc., lo que ocurrirá será un cambio en la demanda. ¿Cómo vamos a visualizar esto? Vamos a partir de una demanda particular. Vamos a partir de un punto A que tiene como coordenadas X sub 0 y P de X sub 0 y lo que vamos a suponer es que cuando varía cualquiera de esas otras demandas
y el precio del bien en particular no varía, ahora consumiremos más o menos, pero a ese mismo precio. Es decir, que a ese P de X sub 0, si ahora consumo más, me voy a un punto B, que está a la derecha del punto A, que no está sobre la misma función de demanda. Por ese punto B pasará una nueva demanda que se ha desplazado hacia arriba y a la derecha. Cuando la demanda se desplaza hacia arriba y a la derecha, se dice que ha habido un aumento en la demanda. Es decir, que a cada precio, ahora los consumidores están dispuestos y en condiciones de adquirir mayor cantidad. Puede ocurrir que a ese precio de X sub 0 se consuma menos, es decir, que la demanda se va a desplazar hacia la izquierda. Y acá entonces tendremos una disminución de la demanda. Vamos a profundizar ahora qué ocurre cuando hablamos de cambios en los precios de una de las variables, que son los precios de los bienes relacionados. Es decir, del precio de este bien Y que aparece como determinante de la función de demanda del bien X. Los bienes pueden relacionarse de dos maneras. Dos bienes se relacionan cuando son sustitutos entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Que uno puede reemplazar al otro, que indistintamente pueden satisfacer la misma necesidad. O bien, los bienes pueden ser complementarios. ¿Y cuando son complementarios? Cuando necesitamos del consumo conjunto de ambos para satisfacer una necesidad. Por ejemplo, para bienes sustitutos, que ustedes encontrarán en los libros, hablan del té y el café, por ejemplo, de los viajes en colectivos o remis, y bienes complementarios, el azúcar y el café, el Fernet y la Coca, es algo que siempre mencionan nuestros estudiantes. Es decir, bienes que necesitamos conjuntamente para satisfacer una necesidad. Gráficamente, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a tener en primera instancia, vamos a empezar por los bienes sustitutos, la demanda del bien Y, del bien que reemplaza al bien X, que es el que nosotros estamos analizando. Y vamos a tener la demanda del bien X. Vamos a suponer entonces, en principio, que hay un precio para el bien Y, P de Y sub 0, que nos fija en el punto A, y allí consumimos Y sub 0 de este bien. Y también para el mercado, para el bien X, tenemos un precio que se ha definido, una cantidad que se ha definido, X sub 0, y es otro punto de esa demanda. Vamos a suponer ahora que el precio de Y disminuye. Si el precio de Y disminuye, estamos hablando de la demanda del bien Y, como ya explicamos en alguna de las diapositivas anteriores, cuando el precio de un bien varía, lo que varía es su cantidad demandada, es decir, que la cantidad demandada de Y va a aumentar por la ley de la demanda y nos vamos a mover de un punto a otro sobre la misma demanda. Entonces, a un precio menor de Y, P de Y sub 1, ahora estaremos en condiciones y dispuestos a adquirir Y sub 1, una cantidad mayor, moviéndonos al punto B, moviéndonos de un punto a otro sobre la misma demanda. Es decir, como este bien se ha vuelto relativamente más barato, ahora estoy en condiciones de comprar más. Ahora, si compro más del bien Y, que sustituye o reemplaza al bien X, esto implicará que compraremos menos de X. Es decir, que a ese precio de X sub 0 que no ha variado, ahora compraremos menos de X porque lo hemos reemplazado por el bien Y. Esto quiere decir entonces que compraremos X sub 0' a ese mismo precio, con lo que la demanda del bien X se va a desplazar hacia la izquierda de abajo. Tendremos una disminución en la demanda de X. Si nosotros llevamos estos movimientos gráficos a un esquema lógico, podremos ver entonces que cuando el precio del bien Y disminuye, opera un cambio en la cantidad demandada sobre la demanda de Y, pasamos de un punto a otro sobre la demanda de Y aumentando su consumo, pero esta disminución en el precio de Y provoca un cambio en la demanda de X. ¿Cómo es este cambio? Disminuimos el consumo de X a los mismos precios que veníamos consumiendo.
Si ustedes pueden observar este esquema lógico, verán que cuando el precio del bien sustituto se mueve en este sentido negativo, disminuye, el consumo de X disminuye. Es decir, que hay una relación directa entre el precio del bien que sustituye y el bien que estamos analizando X. Ocurriría lo contrario si el precio de Y aumenta. Si el precio de Y aumenta, compro menos de Y, paso de un punto a otro sobre la función de demanda de Y en consecuencia compraré más de X. Es decir, que hay una relación directa entre el precio de Y y el consumo de X. Para los bienes complementarios vamos a hacer un análisis similar. Vamos a partir de la demanda de Y y de la demanda de X. Un primer punto en la demanda de Y para el precio de X, Y sub 0, y Y sub 0 de consumo, punto A. Lo mismo para el caso del bien X, y vamos a tener que nos ubicamos en esos puntos. Vamos a partir de la misma situación anterior. Vamos a suponer, recordemos, ¿no?, que son bienes complementarios, es decir, que consumimos X y Y conjuntamente. Los necesitamos ambos para satisfacer una necesidad. Si el precio de Y disminuye, vamos a tener un cambio en la cantidad demandada de Y por la ley de la demanda, es decir, que vamos a aumentar el consumo de Y y nos vamos a ubicar en el punto B. Ahora bien, estamos comprando más de Y. En consecuencia, si necesitamos también consumir X, necesitaremos adquirir a ese mismo precio de X que no ha variado mayor cantidad de X. En consecuencia, aumentaremos el consumo de X hasta ubicarnos en X sub 0', y a ese mismo precio nos ubicaremos en el punto B. Ese punto B corresponderá a una nueva demanda de X que se ha desplazado hacia la derecha y arriba. Es decir, que cuando aumento el consumo de Y, necesariamente tengo que aumentar el consumo de X. En un esquema lógico, entonces, tendremos que si el precio de Y disminuye, el consumo de Y aumenta, la cantidad demandada de Y aumenta, pero la demanda de X va a aumentar también. Es decir, que hay una relación inversa entre el precio del bien complementario y el consumo del bien que estamos analizando. Queda para ustedes probar qué ocurriría cuando el precio de Y aumenta. En esta última diapositiva de esta primera parte del primer punto de la unidad número 2, vamos a hablar de los cambios que acontecen cuando cambia el ingreso monetario, o sea, la capacidad monetaria de adquirir los bienes y servicios. Cuando tenemos en cuenta qué consecuencias tienen el cambio en el ingreso monetario sobre los bienes, podemos tipificarlo, es decir, podemos decir qué tipo de bien es el bien que estamos analizando. Una primera distinción es cuando hablamos de bienes normales. Los bienes son normales cuando existe una relación directa entre el cambio en el ingreso monetario y el cambio en el consumo. Es decir, que nosotros vamos a partir de una demanda, de un punto definido para un precio de mercado determinado, P de X sub 0, que hará que estemos en condiciones y dispuestos a adquirir X sub 0 y ubicarnos en el punto A. ¿Qué ocurre cuando el ingreso monetario aumenta? Si el ingreso monetario aumenta, el sentido común nos dice que si tenemos más plata para comprar bienes y servicios, compraremos más de estos bienes y servicios, es decir, que el consumo de X va a aumentar, ubicándonos en X sub 0'. Luego entonces, a ese mismo nivel de precios, a un precio constante de X, P de X sub 0, adquiriremos mayor cantidad del bien. Nos vamos a ubicar en el punto B y en ese punto B tendremos una nueva demanda que se ha desplazado a la derecha y arriba, es decir, que aumentó la demanda. Esta relación directa entre ingreso monetario y consumo del bien también puede ser llevada a otra función en la que tendremos que la cantidad demandada de un bien, que graficamos en el eje de abscisas, va a depender del ingreso monetario. Dijimos entonces que si el ingreso monetario aumenta, la cantidad demandada aumenta siguiendo las flechas del esquema lógico.
En consecuencia, podremos graficar una función que muestra esta relación directa y esta función se denomina curva de Engel. Para los bienes normales, entonces, la curva de Engel tendrá pendiente positiva. Otra categoría de bienes u otro tipo de bienes que también se define desde la teoría es la existencia de bienes inferiores. ¿Cuándo los bienes son inferiores? Cuando, partiendo de una demanda de X, definido un precio y definida una cantidad, y ubicándonos en el punto A, vemos que nuestro ingreso aumenta, el ingreso monetario, la cantidad de dinero para adquirir este bien aumenta, pero el consumo del bien disminuye. ¿Cuándo ocurre esto? En general ocurre cuando tenemos cierto nivel de ingresos que nos permiten adquirir bienes de mejor calidad. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos más ingresos y dejamos de comprar bienes de baja calidad. Ese bien de baja calidad sería el bien X que estamos analizando acá. Entonces vamos a tener que a un precio constante, P de X sub 0, ahora compramos menos. En consecuencia, nos vamos a ubicar en este punto B, que corresponde a una nueva demanda que se ha desplazado a la izquierda de abajo. Es decir, que ha habido una disminución en la demanda del bien X. Esta relación inversa también puede ser llevada a una curva de Engel para graficar los bienes inferiores. ¿Qué característica tiene esta curva de Engel para los bienes inferiores? Vamos a tener nuevamente la cantidad demandada del bien X y el ingreso monetario, y la curva de Engel nos mostrará que cuando aumenta el ingreso monetario, el consumo disminuye. Sin embargo, la curva de Engel no tiene siempre esta pendiente negativa de esta relación inversa, sino que a bajos niveles de ingreso, la curva de Engel tiene la forma de un bien normal. Porque a bajos niveles de ingresos o cuando no tenemos nada de ingreso y aumenta un poco, vamos a comprar algo del bien. Cuando el ingreso empieza a ser lo suficientemente alto como para reemplazar ese bien por otro de mayor calidad, es recién allí donde la curva de Engel muestra este comportamiento del bien inferior. Es decir, que la función tendrá un tramo con pendiente positiva para muy bajos niveles de ingreso, y cuando el ingreso monetario se haga más alto, recién la curva tendrá esta volviente hacia atrás. Queda para ustedes pensar qué va a pasar con la demanda del bien X cuando cambian los gustos. ¿Qué pasa cuando hay una campaña publicitaria y de alguna manera los productores de este bien o servicio hacen que para nosotros ese bien sea más necesario? ¿Aumentará la demanda o disminuirá? ¿Qué pasa cuando el número de consumidores aumenta? ¿O qué pasa cuando el número de consumidores disminuye? ¿Qué pasa con las expectativas de mercado? Bueno, todas estas preguntas se tienen que hacer ustedes y tratar de respetar qué ocurre cuando cambia cada una de ellas sobre la demanda de bien o un servicio particular que denominaremos X. Bueno, hasta acá la primera parte y en breve tendremos las partes que continúan.